Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a comenzar con otro tema, con un nuevo tema. Este es de ortografía, así que bueno, cabe destacar que siempre al momento de redactar, pues es muy importante la ortografía, ¿no? Entonces, para eso, el día de hoy vamos a revisar el tema un tema de ortografía, así que está sumamente sencillito el día de hoy. Y bueno, voy a empezar compartiendo nuestra frase de San Ignacio, donde dice, no hay mucho saber, arte y satisface al alma, sino sentir y gustar de las cosas internamente. Vamos a ver los objetivos de nuestra clase y el día de hoy son los siguientes. Valorar la importancia de la ortografía acentual. Este, porque cabe destacar que si muchas veces tú escribes de algún modo, te vas a ir dando cuenta que esto puede perjudicar al momento de interpretar la oración, ¿no? Entonces, un poquito dejando de lado respecto a al lenguaje literario, es importante que tanto el lenguaje literario y no literario pues tengan buena ortografía, porque de no tener buena ortografía pues puede provocar errores garrafales en la redacción y también en la interpretación, ¿no? Bueno, entonces también lo que vamos a hacer vamos a hacer ejercicios para poder mantener fresco este conocimiento, ¿no? Refrescar la memoria de lo que hemos estado viendo. Vámonos con el tema de ortografía acentual. De hecho, dentro de la ortografía acentual hay varios puntos porque hay varias clases de acentos, pero el día de hoy vamos a refrescarnos con los tipos de palabras, qué tipos de palabras existen, ¿no? Bueno, vamos a ir paso por paso. Empezamos por lo que quiere decir acento. ¿Qué quiere decir acento? El acento es la mayor fuerza de voz diferenciadora, es decir, que va a diferenciar dentro de una misma palabra la sílaba, ¿ya? Que se aplica sobre una sílaba tónica. Esta sílaba que lleva tilde se la denomina como sílaba tónica. Es donde ocurre el mayor golpe de voz. La voz se eleva más todavía en este sector, ¿no? Dentro de una palabra polisilábica, es decir, una palabra polisilábica que quiere decir poli, que es un prefijo que significa mucho, silábica, varias sílabas, entonces quiere decir que es una palabra que tiene varias sílabas, ¿ya? Y vamos a ver qué es la tilde. ¿Qué es la tilde? O sea, hemos dicho que, que el acento es la mayor fuerza de voz diferenciadora. Todas las palabras, toditas en el idioma español tienen tilde. Algunas tienen acento ortográfico y el acento ortográfico es esa línea que es diferencia a otros, ¿no? Diferencia a otras palabras. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué es la tilde? ¿Qué es la tilde? La mayoría de las palabras no necesitan tilde, ¿ya? Para distinguir su entonación. La mayor parte de las palabras no lleva tilde. Entonces, ¿qué es lo que lleva? Lleva acento prosódico. Es decir, que sí lleva acento, pero que solamente se la entona al momento de leer algo, al momento de hablar. Entonces, automáticamente la entonación dentro de una palabra, pues es más fuerte en una sílaba. Entonces, no es que, y no es preciso o no es necesario que tenga tilde, ¿no? O sea, la tilde ortográfica, sino que esta palabra ya de por sí tiene acento prosódico. Es ese acento que no se escribe, ¿no? Que simplemente se muestra cuando hay una mayor fuerza de voz dentro de la sílaba, cuando hay un golpe de voz mayor. No lleva tilde, esto se llama acento prosódico, debido a reglas generales que cuando se rompen exigen la utilización de la rayita. En este caso, cuando sí se pone la rayita ortográfica, ese es el acento ortográfico, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros omitimos la rayita, puede pasar lo siguiente. Dice, ¿no? La pérdida de tu madre nos ofuscó a todos. Ok, la pérdida. Estar hablando del verbo perder. A ver, la pérdida de tu madre nos ofuscó a todos. ¿Cómo está eso? Te das cuenta que en uno puede estar funcionando como un verbo, ¿no? Sobre la pérdida, el hecho de que haya fallecido, bueno, esta persona ya no está más. O dándole un adjetivo a este sustantivo, ¿no? La pérdida de tu madre, como decir, oye, la pérdida de, ¿no?
Entonces te das cuenta que si nosotros omitimos la tilde ortográfica, puede cambiar el sentido de la oración como tal. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver la acentuación silábica, ¿no? Cómo se clasifican las palabras según el mayor golpe de voz dentro de una sílaba? Las agudas, estas las conocen muy bien, ¿no? Las conocemos muy bien. Las palabras agudas tienen la mayor fuerza de voz sobre la última sílaba, ¿sí? Por ejemplo, las palabras mayor, te das cuenta que aquí no necesita tilde, simplemente tiene acento prosódico, ¿ya? Porque tiene el mayor golpe de voz en la sílaba yor. Conexión, en este caso, sí tiene tilde y es una acentuación ortográfica, ¿no? Porque la mayor fuerza de voz o el golpe de voz viene en la última sílaba. Ción, reloj. Te das cuenta que igual acá tiene acento prosódico, no se escribe el acento, no se escribe la tilde, ¿ya? Como tal, no se escribe el mayor golpe de voz, pero se nota, se diferencia dónde va el mayor golpe de voz dentro de esta palabra. Reloj, en la sílaba loj. Balón. Entonces, el mayor golpe de voz va en la última sílaba, que es long, y además que tiene tilde. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las palabras que van a llevar tilde dentro de las palabras agudas? Son aquellas que terminen en N, S o vocal. Si la palabra termina en N, S o vocal y en la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, es aguda. Y más aún si termina en N, S o vocal, pues lleva tilde. Vámonos con las graves o llanas. La mayor fuerza de voz está sobre la penúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra cáncer. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba, can. Carácter. La mayor fuerza de voz, ¿dónde está? En la sílaba carac, rac. Vela. El mayor golpe de voz, ¿dónde está? En V. Vela. Termina vela, por ejemplo, en vocal y es una palabra grave o llana y el mayor golpe de voz está en la penúltima sílaba. Entonces no lleva tilde. Pero en caso, da lo contrario, ¿no? De la otra regla de las agudas, las palabras graves o llanas van a llevar tilde siempre y cuando no terminen en N, S o vocal. ¿Ya? Entonces, lo contrario de las agudas. Las agudas llevan tilde cuando terminan en NS vocal. Las graves o llanas no llevan tilde siempre y cuando no terminen en NS o vocal. ¿Ya? Vamos a ver las esdrújulas. La mayor fuerza de voz recae sobre la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra aéreo, ¿no? ¿Dónde está el mayor golpe de voz? En la sílaba E. ¿Por qué en este caso, por ejemplo, la palabra aéreo tendríamos un hiato, un adiptongo en realidad, no es un diptongo, porque los diptongos están conformados por una vocal débil y una vocal fuerte, o también denominadas como una vocal cerrada y una vocal abierta. En este caso tenemos dos vocales abiertas, A y E. Entonces, aéreo. Entonces, en este caso, por ejemplo, no es un diptongo, ¿ya? Es más bien un adiptongo. Es decir, que aquí no hay diptongo. ¿Por qué? Porque hay dos vocales que son fuertes y solo hay diptongo cuando una vocal fuerte y una vocal débil están juntitas. Pero en este caso no. Y además que se separa. A es una sílaba, E es otra sílaba, reo es otra sílaba. A, E, R, O. Entonces, en total tendríamos una, dos, tres, cuatro sílabas, ¿ya? La sílaba A, la sílaba E, donde recibe el mayor golpe de voz, re, otra sílaba, O. Porque reo tampoco es un diptongo, ¿ya? Cuidado con confundir, porque O no es una vocal cerrada, O, ¿te das cuenta? Abres la boquita para pronunciar la vocal O. Entonces, A, E,
O. Son las tres, son vocales abiertas. ¿Y cuáles son las vocales cerradas? La I, ¿te das cuenta cómo cierras la boca? Y la U, ¿te das cuenta? La diferencia. A, abierta. E, abierta. O, abierta. Cerradas. I, U, cerradas, ¿no? Y las vocales se van a dar solo cuando hay una vocal abierta y cerrada juntas. Es decir, la A y la, puede ser la A y la I, la A y la U, la E y la I, la E y la U, la O y la I, la O y la U. Entonces, por ejemplo, en ese caso sí se podrían dar eh, diptongos, ¿no? Bien. La palabra estéreo, igual, ¿no? Tenemos en la última, penúltima, antepenúltima. ¿Se dan cuenta? Igual aéreo. O es la última, R es la penúltima, E la antepenúltima. Vamos con estéreo. O es la última, R es la penúltima, T es la antepenúltima. Álgebra. Habrá última sílaba, G, penúltima sílaba, al, antepenúltima sílaba. Índice, igual, ¿no? Y C, la penúltima sílaba, di la penúltima, in, la antepenúltima. Todas las palabras esdrújulas tienen tilde, sin excepción. No hay una palabra que no tenga, si es esdrújula, sí lleva tilde, sí o sí lleva tilde. Aunque algunos casos sí hay algunas excepciones, como en toda regla. Vamos a ver las sobresdrújulas. La mayor fuerza de voz recae sobre la antes de la antepenúltima sílaba. En realidad estas son muy poquito utilizadas, las palabras sobresdrújulas, en nuestro medio, más aún teniendo en cuenta que solo se encuentran palabras compuestas por verbos y pronombres. Por ejemplo, ¿no? Las palabras que pueden estar dentro de las sobresdrújulas son las palabras entrégaselo, ábreselo, imprímeselo, impídemelo. Y te das cuenta que antes ya habíamos visto, ¿no? Que las sobreesdrújulas van a ser parte también de la conjugación del verbo en modo imperativo, ¿no? Porque ábreselo, estás dando una orden, entrégaselo, estás dando una orden, le estás diciendo que haga algo. Entonces, por lo general, estos verbos, ¿no? Hablando del verbo como tal, como categoría gramatical, van a... em, van a estar en esta clasificación de palabras en las sobreesdrújulas, hablando ortográficamente, ¿no? Hablando según su acentuación ortográfica, ¿ya? Y desde ya, todas estas palabras sobreesdrújulas llevan tilde, sin excepción. Bien, la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cuándo debo tildar una palabra? Y bueno, para que tú puedas tildar una palabra, uno, debes conocer qué categoría gramatical está cumpliendo dentro de una oración, porque eso puede confundir, ¿no? A veces utilizamos puede ser, por ejemplo, un pronombre o puede ser un pronombre posesivo, por ejemplo, o un determinante posesivo en todo caso, ¿no? Tú eres importante para mí, en cambio, ¿no? Tu cuaderno es importante para la presentación de tus trabajos. En este caso, por ejemplo, es totalmente diferente lo que decimos, ¿no? Tú eres importante para mí. Entonces, estoy refiriendo a una persona, ¿no? A la segunda persona y le estoy diciendo que es importante. Entonces, ese tú tiene tilde. Pero si yo le digo tu cuaderno es importante para la presentación de trabajos, entonces si estoy al lado de un sustantivo, pues obviamente este tú no tiene tilde, ¿ya? Los pronombres sí llevan tilde. Lo más importante, aparte de saber la categoría gramatical y la función que está desempeñando dentro de la oración, es saber silabear una palabra, es decir, saber separar en sílabas a una palabra, ¿no? Por ejemplo, extremo, posibilidad, Claudia. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Fíjense, Claudia. La A es una, y hemos dicho que es una vocal abierta, la U hemos dicho que es una vocal cerrada, o como también los conocen, una vocal fuerte con una vocal débil y están formando un diptongo. Ya, igual, otro diptongo y una vocal débil o cerrada y A, una vocal fuerte o abierta. Entonces, se dan cuenta, Claudia, conforman, tienen dos sílabas, no, no como pensamos, ¿no? Tal vez Claudia, no, eso estaría mal.
silabeado es Claudia. Entonces es una palabra que está conformada por 2 sílabas. Conformismo, ahí también tenemos. Entonces, no se olviden también otro dato importante para poder saber cuándo tildar es el silabeo, ¿no? Practicar el silabeo. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este temita que es supremamente corto, ¿no? Y pues bueno, vamos a trabajar estos ejercicios que son bien cortitos. Vamos a corregir estas palabras, ¿no? Por ejemplo, como está en el ejemplo. Dice, corrige las siguientes palabras y explica por escrito una por una a la clasificación a la que pertenecen y si amerita llevar tilde. Por ejemplo, tenemos la palabra pared, aguda, termina en D, no se tilda. ¿No? Bisturí. ¿Qué palabra será? ¿Será aguda, grave o llana? ¿Termina en vocal? ¿Se tilda o no se tilda? A ver, cuéntenme cómo va con estas 12 palabras. Ordénaselo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con estas 12 palabras en la sección del blog de notas de temas, ¿ya? Con el título que tiene esta lección, ortografía acentual. Bueno, y sin más, esta es la primera parte del acento. Luego ya va a haber otra parte donde vamos a ir viendo lo que es un diptongo, un triptongo, una diptongo, un hiato, ¿no? Que eso también nos va a recontra servir para poder aclarar las dudas de cuándo debemos tildar, ¿ya? Cuándo debemos poner esa línea oblicua, esta rayita, ¿no? Esta rayita a las palabras para poder diferenciar sus funciones y tener obviamente una buena ortografía y los mensajes que vayamos a escribir, nuestra redacción de por sí ya sea clara, entendible y muy concreta. Muy bien, entonces hasta aquí, los quiero mucho, cuídense ante todo, ¿no? Y nos encontramos hasta pronto. Bien, chicos, también estoy poniendo, les estoy dejando un trabajito aquí, les estoy mostrando a continuación. Esta es una tareita que está programada ya para las 8 de la mañana. Entonces, una vez que ustedes vean este video, ¿no? Y tal vez aclaren las dudas, ¿no? Por ejemplo, viendo nuevamente el video, o tal vez me pueda preguntar a mí, no hay problema, pues resuelven este ejercicio, ¿ya? Ustedes pueden, les voy a mostrar a continuación. Ahí estoy ingresando. Entonces, son estos ejercicios, pues dice, clasifique a las palabras anteponiendo A si son agudas, G si son graves, E si son esdrújulas y M, E si son esdrújulas y M si son monosílabas. ¿Ya? Y M si son monosílabas. Entonces veamos las palabras que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, la palabra vocal, responder. Entonces, si tengo la palabra vocal, por ejemplo, es una palabra vocal. ¿Dónde tiene mayor golpe de voz? En la última sílaba. Entonces, por lo tanto, es una palabra aguda, pero no lleva tilde. Entonces, ponemos acá una A, ¿no? Responder, por ejemplo, igual, lo propio. Entonces, practiquen también la pronunciación y en este caso el golpe de voz, ¿no? ¿Dónde va la pronunciación? Bien, entonces creo que con esto ya estaría más claro lo que hay que hacer también en este ejercicio. Acá tenemos otros ejercicios donde tenemos que poner la tilde donde corresponda como tal, ¿ya? Entonces, pues creo que eso ya es todo, mis queridos compañeros. Y pues bueno, que les vaya muy bien con este trabajo y nos estaremos encontrando pues pronto. Bien, cuídense mucho. Hasta pronto.